Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso intensivo de inglés en GZZ English. El día de hoy vamos a aprender un poco sobre el presente simple. Ahora sí ya vamos a estar haciendo oraciones más completas, vamos a aprender a hablar un poco más sobre nosotros y vamos a poner en práctica las estructuras y palabras que hemos estado viendo en las clases anteriores. El presente simple es el primero que vamos a ver de 12 diferentes tiempos gramaticales que tiene el idioma. El español tiene más tiempos gramaticales, así que poco a poco también vamos a ir aprendiendo cuáles son los equivalentes, cuáles tiempos gramaticales tenemos que utilizar, cuándo en español utilizamos otros, etcétera. El día de hoy vamos a ver la primera parte de nuestro curso acerca del presente simple. Recuerden que, como les dije en clases anteriores, todas las estructuras de frases en inglés y de oraciones en inglés pueden dividirse en afirmativas, negativas, interrogativas y probablemente en el futuro veamos cómo se construye una oración interrogativa negativa. El día de hoy, que es la primera parte de nuestras clases sobre el presente simple, vamos a ver únicamente la estructura afirmativa, para qué se usa, cómo se construye y vamos a ver algunos ejemplos de ello. El presente simple va a ser utilizado en diferentes situaciones. Recordemos que el nombre del tiempo gramatical no quiere decir el tiempo en el que se lleva a cabo la acción, es únicamente cómo están conjugadas las palabras. Sin embargo, el presente simple puede ser utilizado para otros tiempos reales, así como todos los tiempos gramaticales. Entonces, el presente simple tiene tres usos principales. El primero de ello es para hablar de acciones habituales, para describir cosas que hacemos regularmente, actividades y acciones que forman parte de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, me cepillo los dientes todas las mañanas. Este ejemplo está en el presente simple. I brush my teeth every day. También es utilizado para hablar de hechos generales y verdades universales, es decir, cosas que son reales y ya, cosas que son hechos. Para hablar de cosas que son hechos y los vamos a describir, utilizamos el presente simple. Por ejemplo, México tiene pirámides. Mexico has pyramids. México sería el sujeto de nuestra oración realizando la acción de tener en presente simple y el objeto de nuestra oración, lo que se tiene, lo que México tiene, es pues pirámides. Mexico has pyramids. Dentro de este mismo uso podemos hablar también de otras verdades universales como, no sé, el agua hierve a 100 grados centígrados. Water boils at 100 degrees Celsius. Y también sirve para hablar de rutinas u horarios, que vaya, es casi lo mismo que la pasada, son cosas que son reales, pero en este caso lo ponemos como un apartado diferente porque son cosas que pueden dejar de ser reales eventualmente. Sin embargo, en este momento y bajo el contexto en el que estamos hablando, son reales. Como por ejemplo, yo salgo a correr todas las mañanas. I go out and run every morning. La escuela comienza a las 8 de la mañana. School starts at 8 a.m. Voy al gimnasio por las noches. I go to the gym in the evenings. Esos son los tres usos que le damos a el presente simple, pero ahora vamos a ir a la pizarra a estudiar un poco sobre cómo se construyen las oraciones en presente simple. Vamos allá. Vamos a estudiar la estructura del presente simple, es decir, cómo hacer una oración en presente simple. Por ser el más simple de los tiempos gramaticales, esta es la estructura que utilizamos cuando estudiamos la estructura de una frase, simplemente por conocer la estructura, así que esto mismo ya lo vimos hace unos días. Ahora, el objeto no es siempre lo que está después, a veces es un complemento, algo diferente al objeto, pero no necesariamente sobre quien tiene efecto el verbo. Por ejemplo, vamos a ver un par de ejemplos del presente simple. Tenemos aquí nuestro sujeto, tenemos aquí nuestro verbo y tenemos ahora no nada que sea un objeto, sino simplemente un complemento, algo extra que complementa la información de la frase para hacerla más específica. Llueve mucho en junio. Llueve mucho en junio. It rains a lot in June. Y como les dije en la clase 3, siempre hay un sujeto en las oraciones en inglés. En español no lo hacemos porque nuestros verbos ya se modifican en función de quién los realiza, pero como los verbos en inglés no se modifican de esa forma, pues siempre tenemos que especificar quién realiza o qué realiza la acción de la oración. En este caso, llover, ¿quién? Pues it, el cielo, las nubes, el clima. No lo sabemos, pero alguien realiza la acción de llover, así que tenemos que sustituirlo por it. Mi papá quiere dormir.
My dad wants to sleep. El sujeto quien realiza la acción es mi papá. Sujeto, ¿cuál es nuestro verbo? Wants, querer. Y nuestro objeto, este sí es el objeto directo del verbo querer. ¿Qué es lo que quiere? Pues dormir. Dormir tiene efecto el verbo querer. Esto lo vamos a ver más adelante, pero la razón por la que está agregado aquí un to es porque este es un infinitivo. Siempre que tengamos que conectar un verbo con otro verbo transitivo, pues vamos a utilizar un infinitivo o un gerundio, pero eso lo veremos en niveles intermedios. Vamos a ver otro ejemplo de la simple estructura del presente simple. Sujeto, verbo y complemento. She, en este caso, ella, no tenemos quién es el sujeto, pero lo sustituimos por she, es doctora. O simplemente es doctora. Recordemos que las traducciones del español no siempre van a incluir el pronombre, pero podemos interpretarlo como es doctora, si ya sabemos de quién estamos hablando, o ella es doctora, si en español es necesario mencionar el pronombre. Ella es doctora. She is a doctor. Es el verbo de nuestra oración. Ella es el sujeto, pero el verbo es este de aquí, que es una conjugación del verbo be, que vamos a ver en la siguiente clase. Ella es, ser es el verbo, y tenemos nuestro objeto directo. ¿Quién es o qué es lo que es? Bueno, pues es una doctora. El sujeto, como les mencioné en la clase sobre pronombres, puede ser quien sea, puede ser un nombre. Así que Gustavo works out every day. Gustavo es el sujeto, works out es el verbo de la oración. En inglés tenemos verbos de 2 palabras, no se compliquen mucho, ahorita no es el momento de pensarlo. En el futuro vamos a estudiar muy a fondo los phrasal verbs. Pero en inglés hay verbos de 2 palabras, así que todo esto es un verbo. Y pues nuestro complemento todos los días. Gustavo hace ejercicio o se ejercita todos los días, lo cual no es cierto. Gustavo works out every day. Gustavo hace ejercicio todos los días o Gustavo se ejercita todos los días. They watch videos all day. They, este pronombre es nuestro sujeto. El verbo watch, que significa mirar, observar, ver. Tenemos videos, que es nuestro complemento, y otro complemento de que nos dice que con qué tanta frecuencia ocurre la acción. They watch videos all day. Ven videos o miran videos todo el día, o bien si el contexto lo requiere, ellos ven videos todo el día o ellos miran videos todo el día. La traducción más cercana del verbo watch es mirar. Espero que haya notado que algunos verbos tienen una S al final, como el verbo rain, le estamos agregando una S y ahora dice rains. El verbo work out ahora dice works out en lugar de work out. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues porque a los verbos se les agrega una S o una ES al final del verbo si son realizados por una tercera persona. Vamos a eliminar esto. En inglés, algunos verbos se modifican dependiendo de quién los lleva a cabo, pero únicamente si estos verbos los llevan a cabo una tercera persona. ¿Qué es una tercera persona? Bueno, es una persona dentro de la oración que no es ni el que habla, o sea, la primera persona, ni el que escucha, ni el que recibe el mensaje, o sea, una segunda persona, como lo podrían ser tú o ustedes. ¿Cuáles son entonces las terceras personas? Bueno, una tercera persona va a ser él, ella, o cuando el sujeto de la oración no es un humano, también se le considera una tercera persona. Pero no necesariamente una tercera persona tiene que ser un pronombre. Todos estos pronombres, recordando la clase número 2 y 3, se utilizan para sustituir a cualquier tercera persona, que pueda ser mi primo Gustavo, el maestro de matemáticas, la prima de mi mamá que vino el otro día. Todas estas personas, todos estos sujetos de la oración pueden ser sustituidos por un pronombre, pero todas las terceras personas, sean pronombres o sea el nombre de la persona o el parentesco que tengamos con esta persona, siempre le vamos a agregar o una S a nuestros verbos o una ES al final. Aquí vamos a explicar cómo. Otro dato importante para reconocer quién es una tercera persona es que siempre es singular. Así que siempre que alguien, un sujeto, no sea ni quien emite el mensaje, ni quien está hablando, ni quien recibe el mensaje, sino un tercero, y además es singular, pues es una tercera persona. Aquí tenemos 5 ejemplos de verbos en su forma base que vamos a utilizar para hablar primero de ejemplos de si una primera persona, es decir, quien habla, lleva a cabo una acción.
Si yo quisiera decir, por ejemplo, corro todas las mañanas, correr se dice run en inglés, diría simplemente I run every morning. I run every morning. Si habláramos también de ellos, que no son ni el oyente ni el hablante, pero son plural, no son un singular, pues tampoco son tercera persona, por lo tanto también el verbo permanece de su forma base cuando lo ponemos después de they. Por ejemplo, they dance very good. Ellos bailan muy bien. They dance very well. They dance. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de una tercera persona? Cuando una tercera persona realiza una acción, es decir, he, she o it, o bien un sujeto que es una tercera persona, como Gustavo, mi primo, la amiga de mi mamá, etcétera. Pues en ese caso vamos a modificar un poco los verbos y ahora vamos a ver cómo se modifican. Para empezar, únicamente cuando terminen en una consonante y no tienen nada extraño, únicamente se les va a agregar una letra S al final. Como por ejemplo, si fuera Gustavo el que corre, diríamos Gustavo runs every morning. Gustavo corre todas las mañanas. Gustavo runs every morning, agregando una S al final. Si fuera ella, que también es una tercera persona, y quisiéramos decir, por ejemplo, she plays, ella juega videojuegos todos los días. She plays video games every day. En ese caso, simplemente agregaríamos una S al final porque nuestra palabra, nuestro verbo termina con una consonante. Ahora, cuando termina con una E, cuando termina con una letra E, también únicamente se le agrega una S al final. Por ejemplo, Marta dances every weekend. Marta baila todos los fines de semana. Marta dances every weekend. Pero cuando tenemos una estructura como esta, por ejemplo, en la que tenemos una consonante y una Y, vamos a ponerlo aquí para que sepan que es la primera variación. Cuando tenemos una consonante y una Y, vamos a modificar, vamos a eliminar la Y, la Y, también le dicen en algunos países, la vamos a sustituir por una I, luego vamos a agregar una E y una S. Así que si una tercera persona realiza el verbo de volar, ahora no va a ser fly simplemente, pero va a ser flies. Por ejemplo, algo que sea una tercera persona, objetos inanimados como los aviones. The plane flies. The plane flies. Regularmente el avión vuela, o el avión vuela regularmente. The plane flies regularly. Ya no vamos a utilizar fly porque nuestro sujeto es una tercera persona. Flies. The plane flies regularly. En el caso de laugh, lo mismo, reír, laugh, únicamente se le agrega una S al final. Por ejemplo, ella se ríe mucho. She laughs a lot. Laugh. Tenemos otra variación como esta. Cuando nuestros verbos terminan en alguna de estas letras, vamos a agregar simplemente una ES al final y no simplemente una S ni una IES como en el caso de Lee. ¿Ok? En el caso de consonante y letra Y. Como por ejemplo el verbo go. Si lo lleva a cabo una tercera persona, este verbo cambia a goes. Por ejemplo, voy a la tienda, I go to the store. Pero ella va a la tienda, sería she goes to the store. Lo mismo pasaría con el verbo watch, que se traduce al español como ver o mirar. Por ejemplo, ella ve la televisión todo el día. O bueno, vamos a cambiar de sujeto, pero igual a una tercera persona. Mi prima ve la televisión todo el día. My cousin, el sujeto de la oración, watches TV all day. My cousin watches TV. Termina en CH, le agregamos ES. El verbo brush termina en SH. Brush significa o se traduce al español como cepillar. Así que si yo dijera, mi amigo se cepilla el cabello. My friend brushes their hair. My friend brushes their hair. Y pues nada, este es un breve recordatorio como despedida de que nada de lo que se aprende, conceptos, palabras, nombres de los puntos gramaticales, tiene la intención de que sean memorizados por ti. Recuerda que toda esta información únicamente necesitamos
que la entiendas, no que la memorices. Por eso es que te invito a revisar el documento que viene también en el material de esta clase, que es un resumen escrito en PDF de esta clase, para que le des una leída, tal vez al mismo tiempo, tal vez después, tal vez en una semana para repasar, pero no trates de memorizar los conceptos o memorizar cuándo agregar una S o cuándo agregar una S a un verbo que dices en tercera persona, porque esto lo vamos a trabajar en los clubs de conversación. Una vez que estemos practicando, alguien te va a corregir o tal vez yo te voy a corregir y te voy a decir es watches, no watch. Y va a ser muchísimo más fácil en ese momento aprender esa regla al momento de ser corregido o corregida, porque ya tienes el conocimiento previo de por qué está ocurriendo, pero no es necesario memorizarlo y tratar de no hacerlo mal a la hora de practicar. Hacerlo mal a la hora de practicar es una parte indispensable del aprendizaje de un idioma. Muchísimas gracias por ver esta clase y nos vemos en la próxima.